Okay, so hello everyone. Okay, in this lesson I will explain the difference between the present perfect and the present perfect continuous. Okay, en esta lección, chicos, les voy a explicar la diferencia entre el uso gramatical del presente perfecto y el presente perfecto progresivo o bien continuo. Habíamos trabajado anteriormente la diferencia, habíamos ubicado dentro de esta temporalidad de un tiempo del presente perfecto. ¿Cuál era la diferencia entonces entre un presente perfecto y un pasado simple? Habíamos integrado o habíamos identificado que en este caso el presente perfecto es una acción que comenzó en el pasado, pero que habíamos desconocido dentro de ese pasado o dentro de esta situación, este periodo, este referente temporal. Desconocemos con exactitud cuándo ocurre la acción. ¿Ok? Entonces estamos elaborando la oración desde el presente, sin embargo, no conocemos con exactitud cuándo ocurrió. ¿Ok? For example, I have traveled abroad before. ¿Ok? Yo he viajado fuera o al extranjero, digamos, antes. Ajá. ¿Cuándo fue esa situación o cuándo sucedió? No sabemos, no lo conocemos con exactitud. Es de ahí el por qué entonces nos referimos a que el presente perfecto, digamos, es una acción donde no conocemos con exactitud cuándo ocurrió. ¿Ok? Tampoco conocemos inclusive la frecuencia con la cual esa situación también ocurrió. ¿Qué pasa por el contrario en el caso del presente perfecto continuo? En el caso del presente perfecto continuo o progresivo, ¿ok? La acción se elabora desde el presente, pero tenemos que tomar en cuenta que esa acción pudo haber iniciado en el pasado, ¿ok? Continuar dentro del pasado, es decir, fue progresiva o fue continua, y de ahí el porqué el adjetivo de continuous, ¿ok? E incluso pudiéramos pensar que esa acción pudiera todavía ejecutarse en el presente, ¿ok? Porque no sabemos cuándo va a terminar. Es de ahí el porqué la estructura entonces que utilizamos gramatical de un presente perfecto progresivo, ¿ok? Es como decir, yo había estado comiendo mucho, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de una situación que se está elaborando en el pasado con cierta regularidad, con cierta frecuencia, porque es progresiva, porque es continua, y no sabemos entonces con exactitud cuándo va a terminar esa situación. ¿Ok? Aunque la elaboremos en este caso desde el presente. ¿Ok? So that's the main difference. ¿Ok? Just to identify, ¿ok? The main difference between the present, ¿ok? And the past. Between the present perfect and the present perfect continuous. ¿Ok? Then, so we have here all the present perfect tenses forms. ¿Ok? We have then the affirmative, the negative, and the question form. ¿Ok? If we are talking about an affirmative form, then we are going to have this grammar formula. We're going to have the subject, okay, then have or has, depending on the subject. Then the verb, the principal verb or the main verb in past participle way, and the complement, okay? For example, I have lost my keys and can't get into my house, okay? Será, yo he perdido mis llaves y no puedo entrar en mi casa. Yo he perdido, es un presente perfecto, ¿sí? Entonces utilizamos el verbo haber como auxiliar y el verbo en forma de participio. Recuerden terminaciones had, ido, tos, ocho, que ya terminó. En el caso de la forma negativa, agregamos el segundo auxiliar not para darle una forma de negación. Ok, so we have the subject, then we have or has, then we have not. Okay, also we have the verb, okay, the main verb in past participle, and also the complement. Okay, for example, they haven't traveled abroad. Okay, and then we have the question form. Okay, remember that when we are working question forms, we have to put the auxiliary at first. Okay, so we have or has at the beginning of the question. Then we have the subject. Then we have the verb, the main verb in a past participle way. Then we have the complement and also the question mark. Okay, just to complete all the questions. Okay, for example, have they finished all their food? So we can have two options of answer. No, they haven't, or yes, they have, depending on the answer. Okay, so these are the forms for the present perfect. Then what about the present perfect progressive? Okay. En el caso del presente perfecto progresivo, ¿ok? Vamos a utilizar también otros adverbios o dentro de la estructura otros adverbios que nos permitan identificar desde cuándo se realiza o digamos nos den como alguna precisión temporal, ¿ok? De la acción. So we have for, we have since, ¿ok? Or depending on the other adverbs of time, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de for y since, tenemos que diferenciar su uso. En la utilización del for, del adverbio de for,
se refiere generalmente a una duración o a un periodo específico. Una duración ya sea en días, en meses, en años, ¿ok? Inclusive durante alguna etapa específica de la vida, ¿ok? A eso se refiere la utilización de for. En el caso de la utilización de since, tiene que ver con una fecha específica o con un año específico, ¿ok? Entonces ahí es cuando tendremos que utilizar entonces el since, ajá, que sería digamos el desde. Ajá, since sería desde y el for sería durante. Durante varios días, durante varios meses, durante varias semanas, años, etcétera. Así depende, digamos, de la temporalidad. Okay, so we have here the three forms for the present perfect progressive. We have the affirmative form, then we have the negative one, and the question. Okay. En el caso de la forma afirmativa, tenemos sujeto, we have the subject, then we have or has, okay, depending on the subject, and then we have to add a new auxiliary, which is been. Okay, and the verb, okay, we have to use the root of the verb with a termination of ing, plus the complement, okay? Because we are talking about a progressive tense. Como estamos hablando de un tiempo progresivo, entonces la acción principal de la oración la tengo que hacer progresiva. Y la única manera de hacerla progresiva sería añadiendo la terminación ing, okay? So, for example, I have been studying French since I was a child, okay? Yo he estado estudiando, así lo podemos interpretar. Yo he estado estudiando francés desde que era niño. Since I was a child. Estamos hablando a lo mejor ahí de una estación específica. Por eso estamos utilizando el adverbio since. Then we have the negative form. Okay, in the negative form we have to add also the negative auxiliary, which is not. So we have in this formula the subject plus have or has, depending on the subject, plus not, plus been, which is the second auxiliary, okay, the third actually, plus the main verb with an ing termination, plus the complement. For example, they haven't been paying their house for months, okay. Ellos no habían estado pagando su casa durante meses o por meses. They haven't been paying their house for months. And then what about the question form? Okay, en el caso de la forma de pregunta, recordemos que el auxiliar lo mandamos al principio. Tenemos entonces have or has. Luego tenemos el sujeto. Okay, then we have the subject. Tenemos el auxiliar been, que es el auxiliar que me va a permitir hacer la forma progresiva. Okay, el verbo principal con terminación ing, el complemento y el question mark, ¿ok? For example, have they been drinking red wine? ¿Ok? Como ellos han estado tomando vino tinto, ¿ok? Have they been drinking red wine? ¿Ok? So, this is going to be the present perfect progressive forms, ¿ok? Just to identify the main difference between the present perfect and the present perfect progressive, ¿ok? So, thank you everyone, and that will be everything for today.